Lo que temes no está afuera, siempre ha estado contigo. Bienvenidos a Mazmorra 13. Yo soy Javo y te doy las gracias por darle play a este video. El día de hoy te voy a contar la segunda parte de la historia del hermano Tomás. Me llamo hermano Tomás y desde hace 15 años mi vida ha transcurrido en las sombras del archivo secreto apostólico del Vaticano. No soy un sacerdote del púlpito, ni un misionero que viaja por el mundo predicando la palabra de Dios. Soy un archivista, un guardián silencioso de pergaminos polvorientos, manuscritos amarillentos y tomos encuadernados en cuero que huelen a siglos de olvido. Cada día desciendo por las escaleras de piedra fría que serpentean bajo la Basílica de San Pedro, donde el aire se vuelve espeso, cargado de un aroma a moho y tinta seca que se adhiere a la piel como una segunda capa. El eco de mis pasos resuena en los pasillos abovedados, un sonido solitario que me recuerda que aquí, en las profundidades, el mundo exterior se desvanece. Solo quedamos yo, los documentos y el peso invisible de los secretos que custodian. Al principio, amaba este trabajo. Era un refugio para mi mente inquieta, un lugar donde podía perderme en las crónicas de santos y herejes, en las cartas de papas y emperadores. Mis manos, callosas por el roce constante con el papel frágil, se movían con reverencia sobre las páginas, sintiendo la textura rugosa de los pergaminos medievales o el suave deslizamiento de los folios renacentistas. El silencio era mi compañero fiel, solo interrumpido por el ocasional crujido de una estantería o el zumbido distante de las luces fluorescentes que parpadeaban como ojos cansados. Emocionalmente, me sentía en paz, como si estuviera más cerca de Dios en esos sótanos que en cualquier misa. Creía que servía a algo mayor, preservando la historia de la fe para generaciones futuras. Pero eso fue antes de que el susurro comenzara. Todo empezó una noche de invierno, hace unos meses. El viento aullaba fuera de las murallas vaticanas, filtrándose a través de las grietas como un lamento lejano. Yo estaba trabajando tarde, clasificando un lote de documentos del siglo XVI que habían sido desenterrados de una bóveda olvidada. El frío se colaba en mis huesos, a pesar del hábito grueso que llevaba puesto, y mis dedos temblaban ligeramente al manipular un manuscrito encuadernado en piel de cabra, manchado por el tiempo. El título, grabado en letras doradas desvaídas, rezaba: De Purgatorio et Infernis Veritatis, sobre el purgatorio y las verdades del infierno. Nada inusual para un archivista como yo. El Vaticano está repleto de tratados teológicos sobre el más allá. Pero al abrirlo, un escalofrío me recorrió la espina dorsal. No era el contenido inicial, discusiones estándar sobre el fuego purificador y la redención, sino una nota marginal, garabateada en latín con una caligrafía temblorosa. Hic vita est purgatorium ipsum, Deus nos relicit. Esta vida es el purgatorio mismo. Dios nos ha abandonado. Mi corazón latió con fuerza, un pulso sordo en mis oídos que ahogaba el silencio. ¿Abandonados? La idea era blasfema, pero algo en esa caligrafía, en la tinta que parecía fresca a pesar de los siglos, me inquietó. Cerré el libro de golpe, sintiendo un sudor frío en la nuca, y lo devolví a su estante. Esa noche, al subir las escaleras, juré
que oí un susurro en el viento: Tomás, veritatem quaere, busca la verdad. Al día siguiente, intenté ignorarlo. Me dije que era fatiga, que mis ojos, cansados por horas bajo luces tenues, habían jugado una mala pasada. Pero el susurro persistía en mi mente, un eco mental que se repetía en los momentos de quietud. Durante la misa matutina en la capilla privada, mientras el incienso dulce y picante llenaba el aire, mi atención se desviaba. Sentía una opresión en el pecho, como si una mano invisible apretara mi corazón. ¿Y si era real? ¿Y si el Vaticano ocultaba algo más que reliquias y escándalos históricos? Empecé a buscar, al principio, de manera sutil. Revisaba índices, cruzaba referencias en los catálogos digitales que solo unos pocos tenemos acceso. El clic del teclado en mi pequeña oficina subterránea sonaba como disparos en el silencio, y cada vez que aparecía un resultado, mi pulso aceleraba. Encontré menciones dispersas, un decreto papal del siglo XIII que prohibía la discusión de la verdadera naturaleza del mundo visible, un diario de un cardenal renacentista que hablaba de el velo que Lucifer teje sobre la creación. Cada descubrimiento era como una astilla bajo la piel, irritante e imposible de ignorar. Emocionalmente me sentía dividido. Una parte de mí anhelaba la ignorancia, el consuelo de la rutina, la otra, impulsada por una curiosidad febril que rayaba en la obsesión. Una semana después, encontré el primer documento clave. Era una sección restringida detrás de una puerta de hierro oxidado que chirriaba como un grito ahogado al abrirse. El aire allí era más denso, saturado de un olor a azufre sutil, como si alguien hubiera encendido una cerilla hace siglos y el humo nunca se hubiera disipado. Saqué un códice del siglo XIV, atribuido a un hereje gnóstico quemado en la hoguera. Las páginas crujían bajo mis dedos, frágiles como alas de mariposa seca. En él se describía una visión apocalíptica. La tierra no es el reino de Dios, sino el purgatorio eterno, donde las almas penan bajo el yugo de Lucifer. Él gobierna disfrazado de libertad, y Dios, en su ira, nos ha dejado a nuestra suerte por haber crucificado a su Hijo y habernos dejado seducir por la serpiente. Mi estómago se revolvió, sentí náuseas, un gusto amargo en la boca como si hubiera mordido metal. ¿Era posible? Recordé las enseñanzas de la Iglesia, el purgatorio como un estado temporal de purificación, pero esto sugería que toda nuestra existencia era una prisión, un limbo infinito, gobernado por el diablo. Y el Vaticano lo sabía. ¿Por qué lo ocultaban? El miedo se instaló en mí como una niebla fría, nublando mis pensamientos. Esa noche, en mi celda austera, no pude dormir. El colchón duro se sentía como una losa, y el tic-tac del reloj en la pared amplificaba mi ansiedad. Soñé con sombras que se movían en los pasillos, susurrando mi nombre. Los días siguientes se volvieron una espiral de paranoia. Empecé a notar cosas, colegas que me miraban de reojo en los comedores, sus conversaciones que se interrumpían cuando entraba. El hermano Luca, un anciano archivista con ojos hundidos y manos temblorosas, me detuvo una vez en el pasillo. Tomás, ¿has estado en las bóvedas profundas? Ten cuidado con lo que desentierras. Algunos secretos están enterrados por una razón. Su voz era un ronroneo grave,
y el olor a tabaco rancio en su aliento me revolvió. Me aparté, sintiendo un escalofrío en la piel, como si sus palabras fueran arañas gateando por mi espalda. Busqué más. Descendí a niveles inferiores, donde las luces eran más escasas y el aire se volvía opresivo, cargado de humedad que se pegaba a la ropa como sudor frío. Encontré un pergamino del Concilio de Nicea con anotaciones marginales en arameo. Jesús vino a romper el velo, pero lo matamos. Dios se retiró y Lucifer ascendió al trono terrenal. Mi corazón martillaba en el pecho, un tambor de guerra interno. Emocionalmente estaba destrozado. Ira hacia la iglesia por ocultarlo, desesperación por la aparente verdad y un terror profundo que me hacía cuestionar cada sombra, cada ruido. Una noche, mientras exploraba una cámara sellada, oí pasos, no los míos, un eco suave, como pies descalzos sobre piedra. Me congelé, el sudor perlando mi frente pese al frío. ¿Quién anda ahí?, susurré. Mi voz temblando, solo silencio respondió. Pero juré que vi una figura al final del pasillo, alta, encapuchada, con ojos que brillaban como brasas. Huí tropezando en la oscuridad, el corazón en la garganta. Desde entonces, las alucinaciones comenzaron. Veía sombras en las esquinas de mi celda, oía voces en el viento que aullaba afuera. Abandonados, purgatorio, Lucifer reina. La obsesión creció. Pasaba horas en los archivos, ignorando comidas, sintiendo el hambre como un vacío que reflejaba el de mi alma. Mis ojos se enrojecían por la falta de sueño, y el espejo de mi celda mostraba un hombre demacrado, con ojeras profundas como pozos. Encontré más evidencias. Un tratado del siglo XIX de un jesuita excomulgado que detallaba cómo Lucifer manipulaba a los líderes mundiales, disfrazando el mal como progreso. La guerra, la pobreza, el placer efímero, todo en su diseño para mantenernos en este purgatorio eterno. Sentí una rabia ardiente que me hacía apretar los puños hasta que las uñas se clavaban en las palmas. Pero el clímax llegó en la bóveda más profunda, accesible solo con una llave que robé del escritorio del prefecto. El descenso fue interminable, cada escalón un paso hacia la locura. El aire era sofocante, con un hedor a putrefacción que me hacía toser, los ojos lagrimeando. Allí, en un altar improvisado, encontré el libro definitivo, Liber Veritatis Occultae, el libro de la verdad oculta. Sus páginas, iluminadas por mi linterna temblorosa, revelaban todo. Según el texto, la crucifixión no fue solo un sacrificio, fue el punto de quiebre. Los humanos, seducidos por Lucifer, rechazaron a Jesús, lo mataron. Dios, en su dolor infinito, nos abandonó. No hay cielo ni infierno separados, decía. Esta vida es el purgatorio, un ciclo eterno de sufrimiento disfrazado de existencia. Lucifer gobierna, tejiendo ilusiones de libertad, poder y placer para que no veamos las cadenas. Detalles sensoriales inundaban las descripciones, el olor a sangre en las calles de Jerusalén, el grito de agonía de Jesús que aún resuena en el éter, el frío del abandono divino que se filtra en cada alma. Mientras leía, las emociones me abrumaron.
Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, saladas en mis labios. Miedo paralizante. ¿Y si todo era verdad? Mis oraciones, mis votos, todo en vano. Ira hacia Dios por abandonarnos, hacia Lucifer por su engaño. Desesperación. No hay escape, solo este purgatorio interminable. Oí risas entonces, un cántico bajo que reverberaba en las paredes, como gargantas demoníacas. La linterna parpadeó, y en la oscuridad vi ojos rojos multiplicándose, rodeándome. Huí de nuevo, pero el conocimiento me perseguía. Ahora, en mi celda, escribo esto con manos temblorosas, el lápiz rasgando el papel como uñas en una tumba. Siento presencias, sombras que se mueven, susurros que llaman mi nombre. ¿Es real? ¿O mi mente fracturada por la verdad me engaña? El Vaticano lo sabe, lo esconden para mantener el orden, para que el rebaño no se rebele contra el pastor infernal. Pero tú, escucha, si encuentras esto, busca. El purgatorio es esta vida, Lucifer reina, Dios nos abandonó, y el terror no está en la muerte, sino en vivir sabiéndolo. Los días posteriores al descubrimiento fueron un torbellino de paranoia creciente. Cada mañana, al despertar, sentía un peso en el pecho, como si el aire mismo conspirara para asfixiarme. El desayuno en el refectorio, pan duro y café amargo que quemaba la garganta y la lengua. Se volvió insípido, mi apetito devorado por el miedo. Miraba a mis hermanos con sospecha. ¿Cuántos sabían? El hermano Luca, con su sonrisa torcida y ojos que parecían pozos sin fondo, me evitaba ahora, pero juraba que lo veía vigilándome desde las sombras de los pasillos. Regresé a los archivos con una determinación febril. Necesitaba más pruebas, algo que confirmara o desmintiera esta pesadilla. El polvo de los estantes se adhería a mis mangas, un polvo fino que irritaba mis fosas nasales, haciendo que estornudara en el silencio opresivo. Encontré un diario del Papa Inocencio III, oculto en un falso fondo de un cofre. Sus palabras, garabateadas con tinta desvaída, hablaban de visiones. Vi a Lucifer en el trono de Pedro, disfrazado de santidad. Dios se ha ido, enfurecido por nuestra traición. Matamos a su Hijo, nos dejamos engañar por la serpiente en el jardín, y ahora pagamos con este limbo eterno. Mi mente giraba como un remolino, emocionalmente estable, al borde. Euforia por el descubrimiento, seguida de un abismo de desesperación. ¿Cómo podía la iglesia, mi hogar, ocultar esto? Recordaba mi vocación, huérfano. Encontré refugio en el seminario, donde la fe me dio propósito. Ahora se desmoronaba como un castillo de arena bajo la marea. Noches de insomnio se sucedían. El viento nocturno golpeaba las ventanas de mi celda. Un aullido que sonaba como almas en tormento. Soñaba con Jesús en la cruz, su sangre goteando en mis manos, caliente y pegajosa. Despertaba sudando, el hábito empapado, el corazón latiendo como un tambor de ejecución. Comencé a oír voces durante el día, susurros en latín que se filtraban desde los libros. Purgatorium, abandonmentum. Busqué consuelo en la oración, arrodillándome en la capilla. El suelo de mármol frío
penetraba mis rodillas, un dolor que anclaba mi realidad, pero las palabras del Padre Nuestro se sentían huecas, eco en una catedral vacía. Sentía una presencia maligna, un calor sutil en el aire que olía a azufre, como si Lucifer mismo observara. Un día confronté al hermano Luca. Lo encontré en su oficina, rodeado de pilas de documentos que olían a moho. Dime la verdad, exigí, mi voz temblando. Él levantó la vista, sus ojos brillando con un conocimiento antiguo. Tomás, has ido demasiado lejos. El secreto mantiene la paz. Si el mundo supiera que esto es el purgatorio, que Lucifer gobierna a través de gobiernos, guerras y tentaciones, el caos reinaría. Su confesión me golpeó como un puñetazo, el aire saliendo de mis pulmones. Desde entonces, la paranoia se intensificó. Veía símbolos por todas partes, la cruz invertida en las sombras de las estatuas, ojos vigilantes en los frescos. Sentía toques fantasmales en la oscuridad, dedos fríos rozando mi nuca. El terror psicológico me consumía. Dudaba de mi cordura, cuestionaba cada recuerdo. ¿Era mi vida real o solo una ilusión luciferina? En una búsqueda final, descendí a la bóveda prohibida de nuevo. El aire era pesado, espeso, el silencio roto solo por mi respiración jadeante. Encontré artefactos, una reliquia de la cruz, manchada de sangre seca que aún olía a hierro, y un espejo antiguo, donde mi reflejo se distorsionaba, mostrando cuernos y ojos rojos. El clímax llegó cuando una figura emergió de las sombras, encapuchada, con voz sisiante. Bienvenido al conocimiento, Tomás. Ahora, únete a nosotros en el engaño. Era el prefecto, revelando su lealtad a Lucifer. Luché, pero la verdad me paralizó. Huí, pero el Vaticano se sentía como una prisión infinita. Ahora, escondido en las catacumbas, escribo esto. El frío me cala los huesos, el olor a tierra húmeda me asfixia. Las emociones me abruman, terror puro, resignación amarga. Esta es la verdad. Vivimos en el purgatorio, gobernados por Lucifer, abandonados por Dios. Y el horror es que no hay escape, solo eternidad en esta ilusión. No había escapatoria. Las catacumbas bajo el Vaticano se extendían como venas oscuras en la tierra, un laberinto de huesos y piedra que olía a muerte antigua y humedad perpetua. Me acurruqué en un nicho excavado en la pared, donde cráneos amarillentos me miraban con cuencas vacías como testigos mudos de mi locura. El frío se filtraba a través de mi hábito raído, un frío que no era solo físico, sino que se enredaba en mi alma, congelando cualquier atisbo de esperanza. Mis manos entumecidas aferraban el lápiz con desesperación, rasgando el papel de un cuaderno robado de los archivos. Cada trazo era un acto de rebeldía, un grito silencioso contra la ilusión que me rodeaba. Pero, ¿para qué? ¿Quién leería esto? El mundo arriba seguía girando, ignorante, bajo el reinado disfrazado de Lucifer. Recordé cómo había llegado aquí, después de la confrontación con el prefecto en la bóveda prohibida. No pude regresar a mi celda. Sus palabras aún resonaban en mi cabeza. Únete a nosotros, Tomás. El conocimiento es poder, y el poder es mantener el velo intacto.
Su voz había sido un siseo seductor, acompañado de un aliento caliente que olía a incienso quemado y algo más oscuro, como carne chamuscada. Sus ojos, bajo la capucha, habían brillado con una luz antinatural, reflejando las antorchas que parpadeaban en las paredes. Intenté huir, pero él extendió una mano y sentí un tirón invisible, como si hilos de sombra me ataran. Dios nos abandonó porque lo merecemos, dijo. Matamos a su hijo y nos dejamos engañar en el Edén. Ahora, este purgatorio es nuestro hogar eterno. Sirve a Lucifer o sufre en la verdad. Logré liberarme, tropezando en la oscuridad, mis pies resbalando en el suelo irregular, cubierto de polvo y aguijarros que se clavaban en mis sandalias. El eco de mis pasos se mezclaba con risas lejanas, un coro demoníaco que parecía provenir de las mismísimas paredes. Bajé más profundo, guiado por instinto, hasta las catacumbas prohibidas, donde los primeros cristianos habían enterrado a sus muertos. Aquí, el aire era más espeso, saturado de un olor a tierra húmeda y descomposición que me hacía toser. Los pulmones ardiendo con cada inhalación. Encontré este nicho, me oculté y empecé a escribir, pero las emociones me asaltaban en oleadas, terror puro que aceleraba mi corazón hasta hacerlo doler, ira candente hacia la iglesia por su complicidad y una tristeza profunda como un pozo sin fondo por el abandono divino. Pasaron horas o quizás días. El tiempo se distorsionaba en la oscuridad eterna. El hambre me roía el estómago, un dolor sordo que se extendía como raíces, pero no me atrevía a salir. Oía pasos arriba, voces amortiguadas que llamaban mi nombre. Hermano Tomás, regresa. ¿Eran reales o alucinaciones nacidas de mi mente fracturada? Cerraba los ojos y veía flashbacks de mi vida anterior, mi infancia en un orfanato italiano, donde las monjas me enseñaban oraciones con voces suaves y el olor a lavanda en sus hábitos. Creía entonces en un Dios amoroso, en un mundo de redención. Ahora, eso parecía una burla cruel, un velo tejido por Lucifer para mantenernos dóciles. Un ruido me sacó de mis pensamientos, un raspado suave, como uñas arañando piedra. Me congelé, el sudor frío perlando mi frente pese al frío. ¿Me habían encontrado? El corazón me latía en los oídos, un tamborileo frenético que ahogaba todo lo demás. Esperé, conteniendo la respiración, hasta que el sonido se alejó. Pero entonces vino el susurro. Tomás, la verdad te libera, pero la libertad es ilusión. Era la voz del prefecto, o quizás la mía propia, distorsionada por la paranoia. Me acurruqué más, sintiendo las aristas afiladas de los huesos contra mi espalda, un recordatorio táctil de la mortalidad que ahora parecía eterna. Decidí explorar las catacumbas en busca de una salida, o al menos de más evidencias. Encendí una vela que había traído, su llama vacilante proyectando sombras danzantes en las paredes grabadas con cruces antiguas y símbolos paganos. El olor a cera derretida se mezclaba con el de la tierra, creando un aroma nauseabundo que me revolvía el estómago. Caminé con cautela, mis pies pisando cráneos frágiles que crujían bajo mi peso. Un sonido que me hacía estremecer.
Encontré nichos con reliquias olvidadas, un crucifijo oxidado, pergaminos enrollados que se desintegraban al toque. Uno de ellos, al desenrollarlo con manos temblorosas, revelaba un mapa antiguo del Vaticano subterráneo, con anotaciones en latín: Hic Lucifer regnat, Deus absconditus est. Aquí Lucifer reina, Dios está oculto. Mi mente giraba con posibilidades, y si había una salida, una forma de exponer la verdad al mundo, pero el miedo me paralizaba. Exponerlo significaría caos, guerras santas, el colapso de sociedades construidas sobre mentiras. Emocionalmente, estaba destrozado. Una parte de mí anhelaba la muerte como escape, pero otra se aferraba a la vida, a la esperanza irracional de que Dios no nos hubiera abandonado del todo. Recordé las Escrituras: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero aquí, en este valle literal, el mal era omnipresente. Horas después, encontré una cámara oculta, sellada por una losa de piedra que empujé con esfuerzo, mis músculos ardiendo por la fatiga. Dentro, el aire era aún más viciado, con un hedor a azufre que me hacía lagrimear. En el centro, un altar pagano, cubierto de velas apagadas y un libro encuadernado en piel humana. Lo supe por la textura irregular y el olor carnoso. Lo abrí, la llama de mi vela iluminando páginas llenas de invocaciones, rituales para contactar a Lucifer, promesas de poder a cambio de lealtad. El Hijo fue sacrificado en vano, decía. Dios, en su rabia, cerró las puertas del cielo. Ahora servimos al príncipe de este mundo, disfrazado de luz. El terror me invadió como una ola fría, nublando mi visión. Sentía una presencia, una sombra que se materializaba en la esquina, alta y encorvada, con ojos rojos que parpadeaban como estrellas malignas. Tomás, susurró, su voz, un viento gélido que extinguía mi vela. La oscuridad me envolvió, absoluta y opresiva. Grité, un sonido ronco que rebotaba en las paredes y huía a ciegas, chocando contra huesos que se desmoronaban en una lluvia de polvo. Caí, raspándome las rodillas en la piedra áspera, el dolor agudo trayendo claridad momentánea. Regresé a mi nicho, jadeando, el pecho apretado por el pánico. Escribí furiosamente, el lápiz rompiéndose bajo la presión. Detalles sensoriales me abrumaban. El gusto salado de las lágrimas en mis labios, el picor del polvo en mis ojos, el pulso acelerado que hacía vibrar mi cuerpo entero, emociones en conflicto. Desesperación por la soledad, rabia contra el cielo vacío, un anhelo nostálgico por la fe perdida. ¿Era esto el purgatorio? Un ciclo de descubrimiento y terror, repetido eternamente. Pasaron más días. El hambre se volvió insoportable, un vacío que me debilitaba, haciendo que mis pensamientos se volvieran erráticos. Alucinaba con visiones, Jesús en la cruz, su sangre cayendo como lluvia caliente sobre mí. Lucifer riendo en las sombras, su forma cambiante como humo. Oía campanas distantes, el tañido solemne de la basílica arriba, un recordatorio irónico de la farsa que continuaba. Una noche, o lo que asumí era noche, oí voces reales, pasos múltiples, antorchas crepitando. Me escondí más profundo, pero me encontraron.
El prefecto lideraba el grupo, su rostro iluminado por la luz anaranjada, distorsionado en una mueca de triunfo. Hermano Tomás, has visto demasiado, pero puedes redimirte. Únete al guardián del secreto. Intenté resistir, pero manos fuertes me sujetaron, sus dedos como garras frías clavándose en mi piel. Me llevaron de vuelta a los archivos, encadenado en una celda secreta. Allí, me obligaron a catalogar más documentos, a enterrar la verdad bajo capas de burocracia. Pero en secreto, continué escribiendo, escondiendo páginas en los tomos. El suspenso era constante. ¿Cuándo me descubrirían? Cada crujido de la puerta me hacía saltar, el corazón en la garganta. Meses después, logré escapar durante un cambio de guardia. Robé documentos clave y huí al mundo exterior. Las calles de Roma me recibieron con luces brillantes y multitudes ajenas. El olor a espresso y humo de cigarrillos, un constante chocante con el moho subterráneo. Pero el terror persistía. Veía demonios en las sombras de los callejones, oía susurros en el viento. Publiqué la verdad en foros oscuros, pero ¿quién creería a un monje loco? Ahora, en un refugio remoto, escribo el final. El purgatorio es real. Lucifer gobierna a través de ilusiones de progreso y placer. Dios nos abandonó por nuestra traición, y yo, hermano Tomás, vivo en suspenso eterno, esperando el momento en que las sombras me reclamen. Y hasta aquí el relato del día de hoy. Si te gustó esta historia, por favor, déjamelo saber aquí en la caja de comentarios. Deja tu like también y comparte este video para que más banda nos conozca y nos ayudes a crecer. También síguenos por favor en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Mazmorra 13. Si quieres compartirnos alguna historia o alguna experiencia paranormal, por favor hazlo a través de nuestro correo electrónico mazmorra13@gmail.com. Yo me despido. Muchas gracias por acompañarnos y espero que los espectros te dejen dormir esta noche.